Buenas tardes y bienvenidos a este foro orientado exclusivamente a pacientes y liderizado por profesionales del equipo multidisciplinario del Instituto Clínico del Déficit de Down. Ante todo, me llena de alegría ver el interés que ha generado este congreso en la población general y de allí la gran afluencia de pacientes en este foro. Tenemos como ponentes, en primer lugar, a Adriana Duelo, nutricionista dietista especialista en déficit de Down y directora del Instituto Clínico del Déficit de Down. Adriana es investigadora predoctoral del Grupo de Investigación de Aminas y Poliaminas Bioactivas de los Alimentos de la Universidad de Barcelona. También contamos con la participación de Judith Rigau, nutricionista dietista, graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Barcelona. Judith es especialista en nutrición clínica y deportiva. Ha trabajado con el equipo de nutricionistas del Hospital Clínico de Barcelona y en consulta clínica privada en colaboración con varios centros médicos de Barcelona. Actualmente se dedica a la consulta privada especializada en déficit de Down, nutrición clínica y deportiva. Asimismo, tenemos como ponente a Claudia Gómez. Claudia es psicóloga en el Centro de Nutrición de Área Dietistas, es especialista en trastorno de estrés postraumático y psicopatología clínica en adultos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Que este foro lo lidericen estas profesionales tiene una razón de ser, y es que el rol del nutricionista es fundamental en el tratamiento del déficit de Down. Pues a diferencia de la alergia alimentaria, la aparición de los síntomas no está ligada al consumo de un alimento en concreto, sino que puede asociarse a una amplia gama de alimentos con contenidos diversos de histamina. Incluso puede aparecer efectos tras el consumo de productos que a simple vista podría pensar que no contienen histamina. Esto representa una dificultad para los pacientes a la hora de establecer una dosis máxima tolerable, y de hecho todavía no existe un consenso claro sobre este valor. Es por esto que para ese paciente que padece de este déficit de Down, se hace muy difícil llevar una dieta libre de histamina, pues son dietas restrictivas que pueden desencadenar en carencias nutricionales. De aquí que el papel del nutricionista y el soporte de un psicólogo sean realmente necesarios para el seguimiento de los pacientes. Y con esta breve introducción doy paso a Judith Rigau para que nos hable de cómo seguir una dieta baja en histamina. Adelante, Judith. Buenas tardes y buenos días a quien esté desde la otra parte del mundo. Primero de todo, a ver, no sé si se me está viendo correctamente. No. Ahora sí. Vale. Vale. Bueno, primero de todo me gustaría empezar con este bloque con una simple pregunta, porque si estás hoy aquí escuchándome, seguro que ya te la has planteado. ¿Crees que tienes el déficit de Down? Puede que os suene un poco a chino. Como nutricionista clínica os tengo que decir que normalmente los pacientes que tenemos en consulta ya son pacientes que se han leído, han estado buscando o han pasado por un circuito de diferentes médicos y han terminado sentados frente a mí. Pero si tú estás hoy aquí, me gustaría que estés atento y que me dejaras preguntar si sueles tener dolor de cabeza o cefaleas, o si has tenido alguna vez o tienes de forma recurrente episodios de migraña. ¿Se te hincha la barriga? ¿Vas bien al baño? ¿O tienes tendencia a ir un poco más estreñido o quizá vas un poco más suelto? ¿Alguna vez tienes sensación de reflujo? Quizás tienes rojeces o picores en la piel. ¿Has tenido dermatitis o piel atópica? Si te fijas, a medida que voy preguntando, puedes observar que los síntomas son muy variados y que no tienen nada que ver los unos con los otros. Bien, sigo. ¿Sueles tener contracturas musculares? ¿Te quejas de que quizá vas agarrotado o que a menudo tienes calambres o entumecimiento de las manos y de los pies? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Energético o te da la sensación que siempre vas cansado arrastrándote? Y finalmente, ¿sueles tener congestión nasal o estornudos
o incluso rinitis? Bien, si has respondido que sí a 2 o más síntomas, lo más probable es que podrías tener un déficit de la enzima DAO. Pero vamos a entender un poco qué significa esto del déficit de la enzima DAO. Como indica el nombre, es una carencia de la DAO, o también llamada diaminoxidasa. La DAO, igual que otras enzimas del cuerpo, se sitúa en el intestino delgado. Son puertas de entrada o de salida de algunos nutrientes que, cuando el cuerpo o bien no produce suficiente enzima DAO o bien estas no están trabajando correctamente, lo que provoca es que la histamina en concreto se acumule en el torrente sanguíneo. Es decir, cuando falla la DAO, la histamina no es metabolizada, es decir, no es eliminada por la orina y por lo tanto se acumula en el torrente sanguíneo. Como consecuencia a esta acumulación de histamina, aparecen la cascada de síntomas que hemos ido comentando anteriormente uno a uno. De hecho, el síntoma más conocido por el déficit de DAO es la migraña, pero no es imprescindible tener migraña para tener el déficit de esta enzima. El requisito primordial es que se den 2 o más síntomas a la vez. Bien, hemos dicho que en el déficit de DAO esta enzima no funciona correctamente, por lo tanto se acumula la histamina y esta acumulación es la que nos provoca la aparición de síntomas. Pero, ¿de dónde sale esta histamina? Siguiendo un poco la línea de que es una enzima digestiva, la forma de acumulación de esta amina es por la ingesta de aquellos alimentos que son altos en ella, ¿vale? Aunque existen muchos alimentos, porque podríamos estar hablando mucho rato, vamos a destacar 3 formas de alimentos en las que nos podemos encontrar una acumulación alta de histamina. El primer grupo será por consumo de alimentos que estén en mal estado, ¿vale? El proceso de deterioro de algunos alimentos, como por ejemplo las carnes y el pescado, acumulan histamina. Esta sería la forma más conocida, que es una intoxicación histamínica, que ya ha habido algún caso, por cierto, en España. El segundo grupo sería por alimentos que ya contienen histamina de forma natural en ellos, como por ejemplo las espinacas, la berenjena, cítricos, tomate. Y el tercer grupo sería por la ingesta de alimentos que son fermentados, como por ejemplo las bebidas alcohólicas o los quesos. A diferencia de una alergia, en el déficit de DAO es muy difícil de llegar a relacionar la ingesta de un alimento en concreto con la aparición de síntomas, porque se trata de un término acumulativo. Bien, una vez sospechas que puedas tener el déficit de esta enzima, ya que ya cumples con los requisitos que hemos ido comentando, ¿qué haces? ¿A dónde vas? El diagnóstico lo tiene que realizar o el médico o un nutricionista especializado, como es nuestro caso. Hoy en este foro sí que vamos a explicar un poco qué herramientas disponemos para realizar el diagnóstico. Más adelante, Adriana os hará un breve resumen de las pruebas que tenemos hoy en día. Vamos a avanzar. Bien, una vez te has hecho las pruebas que las va a comentar Adriana, dependiendo de los resultados que hayamos obtenido, pues se aplicará un tratamiento u otro. Pero la base del tratamiento será aplicar una dieta baja en histamina, ¿vale? El protocolo tiene diferentes fases. En la primera recomendamos siempre seguirla de forma estricta durante un mes. En las siguientes fases ya iremos modificando la dieta y se va trabajando poco a poco una reintroducción progresiva que será diferente, depende de cada paciente. O sea, se hace totalmente de forma individualizada para evitar cualquier tipo de carencia nutricional. Como veis, algunos de los alimentos que son más altos en histamina que aparecen ahora mismo en pantalla son saludables, por ejemplo, el salmón, el tomate, el aguacate. No tenemos que hacer la relación que alimentos que sean altos en histamina van a ser alimentos insanos.
Y esto es importante de recalcarlo, porque como es normal, lo primero que hace todo el mundo cuando sospecha que puede tener el déficit de Down o no sabe lo que tiene y empieza a buscar por Internet, esta búsqueda por Internet lo que nos puede llevar es a realizar dietas que son demasiado restrictivas, que también se pueden realizar durante demasiado tiempo y esto nos puede llevar a tener una carencia nutricional, déficits que no deberían de estar o no se deberían de producir si realizas una dieta baja en histamina de forma correcta. Por lo tanto, es súper importante que podáis acudir a nutricionistas especializados que te adapten la dieta a ti en concreto. Bien, la otra parte del tratamiento sería la suplementación de la enzima antes de las comidas, pero igual que en la dieta, la posología siempre es diferente en cada paciente y no siempre es necesaria, no es algo que sea imprescindible. Por eso es importante acudir a un especialista y que lo haga de forma adaptada. Vale, vuelvo a insistir, ahora no se ve nada en pantalla, vuelvo a insistir que el tipo de paciente es una persona que tiene muchos síntomas, por lo tanto no llega a hacer una conexión quizá de todo lo que le pasa y esto quizá le lleva un poco a perderse, ¿vale? Tenga que visitar diferentes médicos y esto pues hace que se desanime, que esté cansado, que no sepa dónde acudir. ¿Por qué digo esto? A lo que voy es que es imprescindible poder llevar a cabo un buen trabajo multidisciplinar para ir tratando poco a poco todos los factores que afecten a la sintomatología. De entre todos los profesionales que trabajamos codo con codo, quizá destacaría el papel de los alergólogos, médico digestivo, médico internista, pero creo hoy en día que el papel del psicólogo es uno de los más importantes por lo que os comentaba antes, que nos encontramos en consulta una paciente que está perdida o una persona que está desanimada. Por ello, hoy Claudia, que es una de las psicólogas que trabaja en AD Dietistas, ahora os hablará un poco sobre el acompañamiento que se realiza con los pacientes y lo importante que es tener un buen apoyo nutricional en estos casos. Así que por mi parte, la doy por terminada. Muchísimas gracias a todos y espero que os haya sido de ayuda mi exposición. Gracias, Judith. Damos paso a Claudia Gómez. Muy bien, voy a compartir un segundito mi presentación y empezamos. Gracias, Judith, por esta presentación que has hecho. Efectivamente, yo soy psicóloga y me gustaría hablaros hoy acerca de todos aquellos aspectos emocionales que están implicados en el déficit de Down, tanto antes de llegar al diagnóstico como una vez ya se ha realizado el diagnóstico. Es importante entender que cuando hablamos de aspectos emocionales o del impacto emocional, entendemos por ello todo aquel conjunto de emociones o pensamientos, la gran mayoría de veces negativos, que las personas solemos tener cuando se convive con una enfermedad o un malestar crónico o muy duradero en el tiempo y que suelen afectar a nuestra salud mental, precisamente por todos aquellos componentes que hablaba Judith antes, de sentirte perdido, desorientado, de sentir que es un camino demasiado largo, demasiado pesado, demasiado cansado. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como el impacto emocional que tiene. Os decía, antes de llegar al diagnóstico, antes de llegar a la consulta del nutricionista, del alergólogo o del profesional sanitario, generalmente la mayoría de pacientes ya habéis realizado innumerables pruebas médicas, visitas por diferentes especialistas, incluso analíticas. Ha habido como una ruta sanitaria, que digo yo, ¿no? Que está pues buscando siempre el qué me está pasando. En muchas ocasiones no se llega a establecer un diagnóstico correcto, con lo cual se pueden ir estableciendo otros diagnósticos que también van entorpeciendo y van cansando mucho al paciente antes de llegar a este diagnóstico del déficit de Down.
En toda esta ruta sanitaria se produce muchas veces incomprensión por parte del entorno, incluso de los familiares que conviven con los pacientes, que ponen en duda que estén haciendo lo correcto, incluso a veces ponen en duda los mismos síntomas que están sufriendo los pacientes. Esto genera un estado de frustración y de tristeza todavía mayor, porque realmente son síntomas que no son síntomas reales, con lo cual es muy frustrante que el dolor que tú puedes estar sintiendo, las migrañas, los picores, tu entorno más cercano, que supuestamente deberían ser comprensivos, no lo sean y te pongan en duda. Se generan también muchas veces sentimientos de anormalidad, de no poder hacer actividades que la gran mayoría de gente hace, como poder ir a un restaurante, como poder tomarse unas copas de vino con unos amigos, porque evidentemente ya llegados a un cierto punto la gran mayoría de personas con déficit de Down ya han descubierto que el alcohol, fermentados, vinos, no le es favorable, no les es bueno para ellos, independientemente de que no sepan todavía el diagnóstico. Todo esto va generando unos miedos que, a su vez, el cúmulo de estos miedos genera un sentimiento de vulnerabilidad, de a mí me está pasando algo extraño, a mí me pasa algo malo, a mí me pasa algo que nadie averigua, a mí me pasa algo que es anómalo, con lo cual se empiezan a producir muchos temores, miedos a comer, miedos a beber, miedos a ir a un lugar, miedos a qué me pasará si, con lo cual todo esto va generando todo un deterioro que es bastante significativo en la gran mayoría de pacientes que no han tenido la suerte de llegar de una forma directa al diagnóstico del déficit de Down. Una vez ya los sanitarios han llegado a este diagnóstico, se produce muchas veces lo que denominamos trastorno adaptativo, que es una respuesta exagerada a la normal o a la que se esperaría tras un agente muy estresante como puede ser el diagnóstico de una enfermedad. Generalmente este trastorno es transitorio, es decir, no es permanente en el tiempo y suele aparecer los 3 primeros meses después del diagnóstico y no suele alargarse más allá de los 6 o 9 meses posteriores. ¿Qué sucede en este trastorno? Tenemos cambios de comportamiento, una tendencia a un aislamiento social, a no querer permanecer en contacto con tu entorno, o con tu entorno más cercano, o con un laboral, o lo que sea. Tenemos muchas quejas somáticas, es decir, quejas acerca de los síntomas, de lo que me pasa, de lo mal que lo estoy pasando, de lo malo que va a ser, de lo horroroso que es. Tenemos también muchísimas veces ansiedad, depresión incluso y hasta a veces algún pequeñito proceso de duelo. Se producen pequeños procesos de duelo, el duelo de dejar la salud, ¿no? De ya nunca más voy a volver a estar sano, entre comillas, que es un pensamiento erróneo, pero es un pensamiento que se produce. Luego, en cualquier proceso de adaptación a un trastorno, enfermedad, dificultad, intolerancia, lo que sea que se produce de forma bastante crónica en el tiempo, se producen una serie de etapas que me gustaría explicaros porque si algunos de vosotros las podéis identificar, es importante que las entendáis y que entendáis que forman parte normal del proceso de adaptación. La primera de ellas, la más habitual, es la negación, ¿no? Es esta sensación de no me puedo creer lo que me está pasando, no puedo creer que esto me esté sucediendo a mí, esto es algo que no me puede pasar y empiezo a buscar gente que me confirme, profesionales que me confirmen que que esto es algo que a mí no me puede estar pasando. Es la típica frase, ¿no? Lo más común en esta etapa, por eso la identificamos a veces, es a mí esto no me puede estar pasando. Después encontramos una etapa de rebeldía, que es la etapa en la que el individuo empieza a manifestar esta agresividad o esta rabia ante aquello que le está sucediendo. Empieza a poder, ante familiares, amigos o hasta incluso a veces con uno mismo, empezar a mostrar esta emoción. Muchas veces se buscan culpables, quieren saber por qué me ha pasado esto a mí, qué es lo que ha hecho que yo esté sufriendo esto. Todo esto genera mucha rabia. Es muy importante en esta etapa proporcionar al paciente cuanta más información acerca de la etiología de su trastorno, del origen de su trastorno, y información obviamente veraz, no información, sino información contrastada, información real.
siempre la información al final es, dicen que la información es poder y es verdad, la buena información es poder. Nos encontramos luego con una etapa que es la disociación. Es un poco este sentimiento también extraño de yo antes podía con todo y ahora debido a mi enfermedad yo no puedo con nada. No voy a poder con mi futuro, yo tenía unos planes que no van a poder ser o unas expectativas que no van a poder ser cumplidas. Empieza a surgir un temor de cómo la enfermedad va a afectar a tu vida, cómo la enfermedad va a afectar al cumplimiento de todas esas expectativas que tú tenías planificadas para tu futuro. Luego empieza una etapa que es la de negociación, que es la de empiezo a aceptar esta nueva situación, pero con limitaciones o con condiciones respecto a lo que el sanitario me está proponiendo, respecto a las pautas o los planes de tratamiento. Sería, a mí me están proponiendo que yo haga X y yo lo que voy a empezar a hacer es negociar. Bueno, ¿y qué le parece a usted, doctor, o qué le parece a usted, nutricionista, si en lugar de hacer esto que usted me está proponiendo, yo puedo hacer esto? O si en lugar de no comer durante una semana, me limito a hacerlo durante 3 días. Es una buena señal, es señal de que se está avanzando. Luego encontramos una fase de tristeza, es esta sensación ya de sentimiento de todo lo que yo he perdido, todo lo que ya no voy a ser capaz de realizar. Es muy importante en esta etapa para todos los sanitarios que trabajan con pacientes hacer hincapié en metas y objetivos realistas que sí se van a poder realizar, es decir, no centrarnos en lo que no, sino en lo que sí es posible, para finalmente poder llegar a esta etapa de adaptación, que es la de adaptación, que es esta fase de aceptación del trastorno, es decir, yo puedo seguir viviendo con este trastorno y no es tan limitante como yo pensaba o como en otras fases anteriores he podido llegar a pensar. La aceptación de las limitaciones, de las pautas de tratamiento que me están proponiendo, es esta comprensión de que yo con unos cuidados determinados voy a poder tener una buena calidad de vida. Estas etapas nunca se producen, no tienen por qué producirse una detrás de la otra. A veces hay Claudia, 3 minutos, por favor. Hay algunas etapas que no se producen, o sea, hay ausencia de etapas. Y un consejo para los sanitarios que trabajan con pacientes que están atravesando por alguna de estas etapas para poderlos ayudar, siempre formular preguntas abiertas, preguntas que sean basadas más en las emociones, más que en el estado físico, ya que a veces, especialmente profesionales sanitarios, médicos, nos centramos mucho en lo físico y nos olvidamos de preguntar a los pacientes por lo que están sintiendo y por cómo se están sintiendo. Sin más, os doy las gracias por esta presentación y doy paso a mi compañera Adriana. Gracias, Claudia. Adriana, adelante. Gracias. Ahí voy. Se ve bien, ¿verdad? Muy bien, pues mi pregunta, que en realidad no es mi pregunta, es la pregunta que normalmente nos hacéis en consulta, o el primer día o el segundo. ¿El déficit de Down se cura? Os preocupa, evidentemente, y nuestra respuesta siempre es la misma. Depende. ¿Y de qué depende? Parece la canción, ¿no? Pues depende del origen, depende de por qué tenemos déficit de Down. La mayoría de los casos de déficit de Down es por una causa genética. En el 80% de los casos tenemos déficit de Down por un origen genético, por una causa de mutaciones o polimorfismos de unas variantes que se han asociado al gen que codifica la Down, el gen AOC1. Por lo tanto, ¿el déficit de Down se cura si tengo alguna de estas variantes alteradas? La respuesta en este caso sería no, porque la genética es la genética, nacemos con la genética que tenemos y morimos con la genética con la que hemos nacido. Por lo tanto, esto no puede variar, pero siempre nos gusta hablar
de la calidad de vida. ¿Va a modificar mi vida con un buen tratamiento una vez diagnosticado el déficit de Down? Evidentemente que sí. Es decir, al final, ¿qué es lo que importa? Encontrarnos bien, ¿no? Y es eso lo que intentamos conseguir en nuestra práctica clínica con vosotros. Hay un porcentaje minoritario, pero existe un 20% de los casos de déficit de Down viene causado por un origen secundario, un origen adquirido. Y pueden haber diferentes factores que que provoquen esa reducción de enzima DAO. Principalmente encontramos un grupo de fármacos que pueden bloquear esta enzima. Hace años que se publicaron estudios al respecto, se deberían volver a revisar porque todavía estamos hablando del mismo listado de 90 y pico medicamentos descritos hasta la fecha como bloqueadores, algunos más conocidos que otros, como algunos antibióticos, algunos antiinflamatorios, antidepresivos, incluso mucolíticos, muy utilizados en niños. Y evidentemente hay casos en los que, hablando con el médico, generando equipo, podemos sustituir estos medicamentos por otros o no. Hay patologías crónicas en donde se tienen que tomar medicamentos que bloquean la DAO. Por lo tanto, aunque sea un origen adquirido, secundario, donde puede ser que no haya una genética alterada, si se tiene que tomar esta medicación toda la vida, pues vayamos a tener déficit de DAO toda la vida. Pero, insisto, los síntomas, que es lo importante y donde aquí estamos implicadas nosotras, pueden verse mejorados con el tratamiento. Otro de los típicos factores que agravan la actividad de la DAO es el consumo de bebidas alcohólicas, ya que el etanol bloquea la actividad de la DAO por la ruta metabólica de la histamina. Además, hay bebidas alcohólicas de doble fermentación como el vino, la cerveza, el cava o el champán, que además tienen histamina, es decir, actúan doblemente, negativamente, por vía doble en estos pacientes. Luego también habría patologías digestivas como la enfermedad de Crohn, la celiaquía, que ya por tener una mucosa intestinal más dañada puede verse afectada la DAO, como luego os enseñaré un vídeo muy ilustrativo donde se aprecia cómo actúa la DAO en el intestino. También recientes estudios, algunos publicados hace apenas un mes, nos están enseñando que la disbiosis intestinal, este desequilibrio de la microbiota, podría también generar una inflamación en la mucosa y, por lo tanto, un déficit de DAO. Entonces, arreglando en principio esa disbiosis, ese desequilibrio de la microbiota o incluso una hiperpermeabilidad intestinal, podríamos remitir este déficit de DAO. Eso, evidentemente, si no se ve afectada la DAO por la doble vía, es decir, que vemos muchos casos también en donde hay alguna variante genética alterada y además hay alguno de estos 4 factores adquiridos en activo, por decirlo de alguna manera. Y en último caso, menos común, serían intervenciones quirúrgicas en donde hay una resección intestinal, por ejemplo, del ilion o parte del duodeno, en donde evidentemente aquí si se corta trozo de intestino, que es donde habita la DAO mayoritariamente, pues no va a poder haber recuperación de DAO. ¿Y cómo sabemos si tenemos déficit de DAO? Actualmente, o hasta el año 2019, siempre teníamos el parámetro de la actividad de la DAO en sangre, pero ya vimos que era un parámetro que teníamos que coger un poco con pinzas, porque el valor de la DAO fluctúa mucho. Y a partir del 2019 se fueron publicando más estudios relacionando 4 variantes genéticas que se puede ver mediante una PCR por mucosa bucal o mediante un pinchazo por una lanceta, como en el caso de los diabéticos, ¿no? Y con estas 4 variantes asociadas a una reducción de actividad DAO podemos saber si esta persona ya nació con una predisposición genética a manifestar síntomas relacionados con la intolerancia a la histamina
o déficit de DAO. Como comentaba anteriormente, la DAO se sitúa justo entre las vellosidades intestinales. Realmente, no tanto en las vellosidades, sino en las microvellosidades intestinales. Y es aquí donde la DAO puede verse afectada, cuando hablamos de un origen secundario, cuando sucede algún tipo de inflamación en ese punto, en estas microvellosidades intestinales, porque es donde habitúa la enzima DAO. Entonces, si esta zona se ve inflamada, aparecería un déficit de DAO, como es el caso de la disbiosis, que quería mencionarlo en especial atención porque ahora se está hablando mucho, existen muchos test de microbiota y tampoco es fácil de interpretar. Por lo tanto, bueno, ante la duda siempre nuestra recomendación es que os lo prescriba un nutricionista o un médico especializado y que os lo interprete también este mismo profesional. Y este es el vídeo que comentaba que iba a pasar. Y esta sería una simulación de la DAO en forma como de medusa, esperando la histamina que entra por el intestino delgado. Y hay algunas histaminas, algunas moléculas de histamina que son capturadas correctamente por la DAO y otras no, como este caso, ¿no? Estas moléculas de histamina que pasan por el torrente sanguíneo son las que van a viajar por el organismo, activando diferentes receptores y acumulándose en diferentes tejidos, produciendo diferente sintomatología, ¿no? Y es donde no queremos llegar a este punto. Esta sería una de las analíticas que seguramente algunos o algunas de vosotras tenéis de hace años. Esta es del 2016 y es cuando todavía entonces se analizaba la actividad de DAO. No es un parámetro que digamos o que recomendamos no analizar, pero no como un único parámetro. Es decir, para llegar a un diagnóstico, hoy en día, evidentemente, aparte de la sintomatología, como os comentaba Judith, presentar más de 2 síntomas de todo aquel abanico de síntomas es primordial. Pero si tenemos algún otro parámetro más objetivo, más analítico, como la actividad de DAO acompañada de las variantes genéticas, sería muy bueno para llegar al correcto diagnóstico. Y el siguiente paso ya sería aplicar un tratamiento nutricional y si se ve una mejora en 3-4 semanas, ya tendríamos como el diagnóstico definitivo, ¿no? Como os comentaba, el tratamiento siempre va a depender del origen, aunque en el 99% de los casos siempre la base es una dieta baja en histamina. Una dieta baja en histamina que en realidad resulta ser una dieta baja en alimentos ricos en histamina, obviamente, una dieta baja en alimentos bloqueadores de la DAO, como serían las bebidas alcohólicas, una dieta baja en alimentos ricos en otras aminas biógenas, primas hermanas de la histamina, que compiten con la histamina por ser degradadas por la DAO, y un cuarto grupo de alimentos que serían aquellos descritos como liberadores de histamina. Por lo que, como veis, es complejo, es una dieta que hacerla uno mismo en su casa, si lo habéis intentado seguro, no es nada fácil y menos hacerla equilibrada. Así que nuestra recomendación siempre es acudir a un profesional. Acompañar esta dieta de suplementación va a hacer que la dieta sea más llevadera y que se pueda llevar una vida social más amplia. Como comentaba Claudia, es imprescindible no adentrarnos, ¿no? en este diagnóstico como una patología, como un problema. Tenemos que buscar soluciones, adaptar al máximo nuestra vida diaria para llevarla lo más normal o habitual o menos pesada posible, y a poder ser, si podéis, acompañándola de un equipo, de unos referentes especializados en déficit de DAO, que puede ser en vuestra zona. Cada vez van a haber más nutricionistas especializados en déficit de DAO para que os acompañen y os promuevan
una dieta saludable y baja en histamina. Muchas gracias. Gracias, Adriana, y gracias a Claudia y Judith por vuestra aportación. He recibido muchas preguntas, más de 50, por tanto pienso que vamos justas de tiempo. He ido seleccionando algunas porque se repiten. A ver, empezamos. Hay una paciente que dice, si mi madre tiene diagnosticado déficit de DAO con síntomas de migraña y yo tengo piel atópica, ¿es posible que podamos relacionarlo con que yo haya heredado el déficit de DAO? Totalmente. Bueno, respondo yo Claro. directamente. Totalmente, o sea, el requisito es que se den 2 o más síntomas, no tiene por qué coincidir que tengáis el mismo síntoma, sea migraña o sea piel atópica. Vale, otra. ¿Cómo de importante es tomarse la medicación 20 minutos antes? Si queréis contesto yo. Es importante para que la enzima llegue, le demos suficientemente tiempo al estómago para que llegue al intestino delgado, que es donde va a actuar correctamente. Si ya empezamos a comer y al poco nos hemos tomado la enzima DAO o unos minutos antes, los ácidos gástricos del estómago que se activan cuando ingerimos alimentos puede ser que vayan a neutralizar demasiado rápido la enzima y que esta no llegue al intestino delgado haciendo la función que debe hacer, ¿no? Es ahí donde está esperando la histamina. Es preferible esperar un poco más, quizá media hora, que no 3 minutos antes de comer. De acuerdo, gracias, Adriana. Otra pregunta relacionada con diagnóstico. Dice, si mi test genético es positivo y la prueba de sangre es normal, ¿a qué debo hacer caso en mi diagnóstico? ¿Tengo déficit de DAO? Justo, esta pregunta va muy bien por lo que comentábamos antes de los diferentes tests. Realmente, si hay clínica, es decir, si hay sintomatología y el test genético sale positivo, con esto ya tenemos el diagnóstico. Lo que ocurre con la DAO, sobre todo en mujeres, no sé si es una mujer la que hace esta pregunta, seguramente sí, la DAO fluctúa muchísimo a lo largo del ciclo. Entonces puede ser que en un momento puntual, en el día que esta persona haya acudido al centro de extracción para medir la DAO, aquel día puede que haya un repunte. Por ejemplo, justo los días previos a la menstruación hay un repunte de DAO porque hay una liberación de histamina endógena. Entonces, tendríamos que saber exactamente en qué momento del mes se la miró o si bueno, hubo algún factor que hizo aumentar este nivel de DAO. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría de los doctores prefieren analizar la histamina en 24 horas en vez de la sangre? ¿Es conveniente las dos? También es buena pregunta. Realmente la histamina en sangre dura muy poco. Tiene una vida útil muy, muy corta. Entonces es mucho más habitual, sobre todo en servicio de alergología, ya desde hace muchísimos años están muy habituados a analizar la histamina en orina de 24 horas. Seguramente es por esto que le hayan mirado la histamina en orina. Pero la histamina en orina igualmente tampoco es un biomarcador clave decisivo por sí solo para llegar a un diagnóstico de déficit de DAO. Porque seguramente para que salga la histamina elevada en orina, esa persona tiene que estar consumiendo histamina durante los días previos. Siguiente. Si el origen es genético, ¿se tiene que tomar la enzima DAO de por vida? ¿Hay alguna que entre por la seguridad social? Vivo en España. ¿Quién contesta? ¿Tú, Judith? Si quieres contesto yo. No tiene que ser de forma permanente ni de forma, o sea, siempre con la misma posología. Siempre hacemos al principio, las primeras fases de la dieta, lo hacemos de forma más estricta y normalmente sí que indicamos o recomendamos de tomar la suplementación a diario, pero ya digo, cada paciente es un mundo y nos vamos adaptando al tipo de evolución que vaya teniendo con los síntomas.
Sí que cuando la DAO sale, el déficit de DAO es genético, obviamente te está indicando que tu cuerpo nunca va a fabricar al 100% esta enzima. Por lo tanto, de alguna forma, lo más probable es que se vaya a quedar. No, no necesariamente tiene que ser a diario, pero sí de forma puntual la toma de suplementación te va a ayudar a reducir los síntomas. Y lamentablemente no entra por la Seguridad Social a día de hoy, pero bueno, esperemos que en los próximos años, no me atrevo a decir cuántos, llegue esta realidad. Ni esto ni la DAO en sangre tampoco, las pruebas Bueno, de... alguna comunidad autónoma sí. Vale. Adriana, ¿te ha pasado que un paciente presenta todos estos síntomas, pero su nivel de DAO es correcto? ¿Qué haces en este caso? Sí. Cuando te refieres al nivel de DAO, seguramente me preguntarás también a nivel de genético, ¿no? Es decir, cuando todos los parámetros analíticos salen bien, pero el paciente tiene síntomas, ¿qué hacemos? Esto nos ha pasado en consulta, no siempre es de libro como nos gustaría, y aquí lo que hacemos es, obviamente, hablar con el paciente. He venido para mejorar su calidad de vida y empezamos dieta, solamente dieta. No hacemos daño a nadie, no es una dieta mala, al contrario, es antiinflamatoria y esperamos, evaluamos. Si hay una mejora en las siguientes 3-4 semanas, perfecto, adelante y seguimos con el tratamiento. Si no hay mejora y realmente sabemos y somos conscientes que el paciente ha hecho un buen seguimiento de dieta, entonces sí que tendríamos que buscar por otras vías, otros posibles orígenes. De acuerdo. ¿Cuáles son los principales grupos de medicamentos bloqueadores de la DAO? ¿Existe algún listado? Sí, como comentaba durante la ponencia, hay un numeroso listado. Llega a unos 90 medicamentos, pero como decía, se debería revisar porque la última revisión es bastante antigua, como de unos 10 años, y me consta que habrá una revisión en breve. Pero hay fármacos de todo tipo, desde antibióticos, mucolíticos, antidepresivos, analgésicos, no me sale el nombre, antiinflamatorios, quiero decir, un sinfín de medicamentos. Existe en nuestra página web, os podéis descargar el listado que está publicado, pero vuelvo a repetir, no os obsesionéis en fármacos, hablarlo con vuestro médico, con vuestro nutricionista y si es necesario se busca un sustituto o se puede hacer también, en algún caso, pues lo hemos llegado a hacer, recomendar la ingesta de este medicamento junto con un comprimido de enzima DAO. Justo la pregunta siguiente lo relacionaba. Y uno de los síntomas es el dolor y muchos antiinflamatorios bloquean la DAO, ¿qué nos podemos tomar? Gracias. Claro, nosotras no somos médicos y no podemos recomendar ningún medicamento. Entonces, lo que podríamos deciros es que nos mandéis algún correo y entonces nosotros os derivaríamos a algún médico colaborador del equipo para poder responder esta pregunta. Vale, aquí dos relacionadas con pacientes fuera de España, una en Estados Unidos y la otra en Suecia, que encuentran síntomas relacionados al déficit de DAO, que cómo pueden hacer una prueba para medir el déficit de DAO y que si es posible tratarse con los especialistas del Instituto Clínico del Déficit de DAO a distancia. ¿Respondió? Bueno, entre las dos, si no. Sí. Normalmente en Europa no suele haber tanta complicación como para pedir sobre todo la actividad DAO en sangre. De hecho, hay algunos países como Alemania o algunos pacientes que he tenido yo de Alemania que me han venido directamente con la actividad DAO en sangre y no ha habido problema. Pero realmente se puede pedir. Actualmente en Estados Unidos no sé si hay algún laboratorio genético que lo pueda mirar,
pero en Europa sí que tenemos. Y para hacer el seguimiento nutricional no hace falta, hoy en día ya desde la pandemia lo hacemos prácticamente todo online, no hace falta venir presencial a la consulta y no habría ningún problema. De hecho, nos intentamos adaptar tanto a nivel de dieta como el tipo de adaptación que necesite el paciente desde donde nos esté visitando. Y bueno, esperemos dentro de poquito tener algún nutricionista en Suecia y en Estados Unidos del propio instituto, así que ahí estamos. Judith, una pregunta para ti. Habla en el paper Biogenic Amines in Plant Origin Foods de Sonia, se indica que los cítricos no tienen histamina de forma natural. Que ¿por qué se eliminan los cítricos? Que si se han hecho estudios en cítricos donde se haya encontrado contenido de histamina. Si quieres responder yo, Adriana. Me ha dirigido a ti. Sí, no, directamente. No, como he hablado yo de los alimentos, a ver, hoy en día o sea, es muy difícil identificar qué cantidad de histamina tiene un alimento, porque la tabla de composición de alimentos no se contempla la histamina. Entonces, los estudios que tenemos no son tan completos como nos gustaría o con los mismos requisitos para hacer el estudio de cada alimento. También es verdad que depende de dónde es el alimento, si has analizado solamente un alimento o has analizado más. Y dependiendo, sí. Y dependiendo, sobre todo, perdona que te corte, pero los estudios de Sonia, a los que se refiere la paciente, la oyente, se referían justamente al análisis de histamina, únicamente de histamina. Y los cítricos, recordemos que tienen putrestina y otras aminas. Entonces, como comentaba en uno de los slides, cuando hablamos de dieta baja en histamina, no solamente es histamina, sino también retiramos alimentos ricos en otras aminas que compiten directamente con la histamina para ser degradadas por la DAO. Entonces, cuando nos tomamos un zumo de naranja, en realidad no estamos consumiendo histamina, estamos consumiendo putrestina. Si consumimos este zumo de naranja junto a una tostada que lleva queso, la histamina de este queso pasa directamente a sangre, porque la putrestina compite con la histamina de este queso. Por tanto, como veis, es bastante más complejo que hablar solamente de histamina, pero de alguna manera lo tenemos que simplificar para que os llegue de forma más fácil. De acuerdo, gracias Judy y Adriana. Siguiente pregunta, ¿qué enzima dais para vegetarianos o veganos? Buena pregunta. Se puede, ¿vale? Primera respuesta. Una dieta baja en histamina puede ser también vegana o vegetariana. Ahora bien, si el paciente viene con síntomas digestivos, por ejemplo, distensión abdominal, estreñimiento o diarrea o irregularidades o dolor abdominal o incluso reflujo, cuando aplicamos una dieta vegana, ya nos vamos a ir directamente a la vegana, claro, nuestra principal fuente de proteína son las legumbres en este caso. Y son pacientes que con esta clínica a nivel de síntomas gastrointestinales, las legumbres no van a ir demasiado bien. Entonces vamos a tener que trabajar con sucedáneos de legumbres muy bajos en fibras para que puedan tolerarlos. Y a veces incluso, aparte de recurrir a estas pastas de lenteja roja o lenteja roja directamente, pues tenemos que irnos a proteínas en polvo de guisante o de arroz o de cáñamo. Sí, Adriana, también preguntaba a nivel de suplementación, ¿qué enzimas dais? Supongo por la inquietud de origen animal, que es lo que habitualmente está en el mercado. O sea, es dentro de la misma pregunta, es decir, preguntan también a nivel vegetal. Vale. En el caso de pacientes veganos, lo que
claro, se está empezando a comercializar una opción de enzima DAO vegana. De momento se está vendiendo en Turquía y en Alemania, si no me equivoco, si no, corrígeme, Ana, pero esperamos y deseamos que llegue al resto de países en breve, porque es una opción súper buena para este grupo poblacional que siguen dietas veganas, o incluso para personas musulmanas, por ejemplo, que no consumen cerdo, ¿no? De acuerdo. Pregunta para Claudia. Considero que mi malestar físico por déficit de DAO afecta a mi concentración en el trabajo y a mi forma de relacionarme con los demás. ¿Puede provocarme esta patología una depresión? Bueno, lo que puede provocar son síntomas depresivos más que una depresión en sí. Es decir, bueno, esto es un poquito más complicado porque generalmente hablamos de depresión y una cosa es una depresión clínica, como un trastorno, como una enfermedad, y la otra son síntomas depresivos o síntomas parecidos a los que sería el tener una depresión. Pero obviamente, lo comentaba antes, muchas veces esta sensación de aislamiento social, de no poder ser normal, de no poder comer normal, va generando todos unos sentimientos de tristeza, de anormalidad que te van apartando, ¿no? Entonces es como un pececito que se muerde la cola. Entonces generalmente es normal poder llegar a sentirse triste, llegar a sentirse lo que comúnmente llamamos deprimidos. Y en cuanto a la falta de concentración, también no sé en qué momento o en qué fase se encuentra este paciente actualmente, pero sí, generalmente cuando tenemos una sobrecarga a nivel mental de algo que nos está generando un nivel de preocupación muy elevado, a nuestro cerebro le es difícil poder mantener un foco de concentración en varias cosas a la vez, con lo cual si tenemos unos niveles de preocupación o de tensión muy elevados, nuestro nivel atencional puede llegar a disminuir también. Entonces la respuesta es sí. Gracias, Claudia. Pregunta para el equipo de nutricionistas. ¿Hay alguna relación entre el ciclo menstrual y la intolerancia a la histamina o déficit de DAO? Totalmente. ¿Quieres contestar tú, Judith? Como quieras. A ver, claro, durante el ciclo menstrual suceden dos cosas, tanto los días previos a la menstruación y durante la ovulación. Hay un pico de histamina. Nuestros mastocitos, esto ocurre en todas las mujeres, producimos una liberación de histamina endógena. Y esta liberación de histamina viene por diferentes niveles de hormonas, ¿no? Tanto en estrógenos como en progesterona. En este caso, los días previos a la menstruación y los días de la ovulación, como hay este pico de histamina, si tenemos déficit de DAO, tenemos más tendencia a acumular histamina a nivel sistémico y, por lo tanto, más sintomatología. De hecho, es muy habitual oír en consulta a pacientes que tienen migraña, pacientes mujeres que tienen migraña, que nos digan: he mejorado mucho, ¿no?, con el tratamiento, pero sigo teniendo la crisis de la menstruación. Y es porque es la que cuesta más de sacar, porque no solamente está implicada la histamina alimentaria, sino la histamina propia de la persona, ¿no? Entonces aquí sí que hacemos algunos cambios más concretos, como seguramente pues, restringir todavía más la dieta esos días, aumentar o doblar incluso la dosis de enzima DAO esos días y bueno, intentar calmar o intentar evitar otros factores acumuladores de histamina. Vale, creo que un par más de preguntas. ¿Puede la disbiosis empeorar el déficit de DAO? Sí, totalmente. Totalmente, porque como decíamos, la DAO es una enzima que está a nivel de la pared intestinal, dentro de las microvellosidades. Si hay una alteración, por ejemplo, el sobrecrecimiento bacteriano, que las bacterias del colon suben, digásemos, al intestino delgado, aquí hay como un batiburrillo de bacterias que lo que te producen es una inflamación intestinal.
Si esta pared intestinal la dañan, están dañando a todas las enzimas que están trabajando ahí, por lo tanto sí, te lo empeora. Entonces se trata a ambas cosas. Y ya que hablamos de barrera intestinal, otra pregunta, ¿cómo afecta el gluten y la lactosa a las personas con déficit de Down? ¿Respondo yo también? Sí, sí, adelante. Está muy ligado a lo que decía antes, como en el intestino delgado están todas las enzimas digestivas, es normal y es común que se dé más de una intolerancia a la vez, porque si esta pared está dañada, entonces más de una enzima va a estar implicada. No es que directamente la ingesta de gluten nos esté fastidiando o nos esté implicando un empeoramiento de síntomas relacionados con la histamina. No van por aquí los tiros. Está mucho más enfocado a si esta pared intestinal está dañada. Por ejemplo, si eres celíaco, no lo sabes, esta ingesta de gluten lo que te está provocando es que las otras enzimas digestivas que están en el intestino no estén funcionando correctamente. Una vez se detecta la celiaquía y se retira el gluten, esta recuperación de la barrera intestinal vuelve otra vez a la normalidad y por lo tanto se disminuyen todos los síntomas. O sea que normalmente tratamos más de una intolerancia a la vez, pero la causa o el modo de funcionamiento de cada intolerancia es de forma independiente. Gracias, Judith. Y bueno, por el tiempo ya han quedado muchas preguntas. Yo transmitiré las preguntas que han quedado pendientes al equipo de Adriana Duelo para mirar si pueden ser respondidas, ya sea quizá Adriana en un live de Instagram, miramos. Y cualquier duda adicional, todas las vías de comunicación del equipo del Instituto Clínico están abiertas para consultas posteriores. Muchísimas gracias a todos los participantes y por supuesto Adriana, Judith y Claudia por vuestras aportaciones. Son muy enriquecedoras y agradecer toda la aportación que hacen día tras día a esta comunidad de pacientes que cada vez se hace más grande. Gracias por la labor de cambiar el estilo de vida de estos pacientes que sufren y padecen este trastorno que puede limitar la vida. Seguiremos generando evidencia clínica, evidencia científica y ayudando a tantos pacientes. Confiamos, Adriana, en que tu equipo crezca y podáis tener presencia en gran parte del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros, gracias al equipo y gracias a la organización. Hasta luego.